Seguimos con la segunda parte de las borracheras. Y vayamos al libro profético Isaías capítulo 5 versículo 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Aquí el profeta habla de aquellos que alardean y se jactan diciendo, puedo tomar hasta 3 días seguidos y no me pasa nada. Y compiten entre sí. Pero el profeta dice, ay de los que son valientes para la borrachera. Y valiente es aquel que cuida a su familia, les provee alimento, vestido, educación y ejemplo. Este sí es un valiente, porque lo que trabaja lo invierte en su familia, dándole buen uso al dinero en las necesidades de su familia. Isaías capítulo 5, versículo 11 dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. El profeta dice, ay, esto dice de que hay como un dolor, pobrecitos, porque es tanto el control que tiene la bebida sobre ellos, que los domina, los controla y pierden la razón de su conciencia. Por eso es importante el conocimiento, porque me ayuda a enfrentar el problema. Y como dijo Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por el conocimiento adquiero el temor a Dios, para alejarme de las cosas que van en contra de los principios de Dios. Dice el dicho, mira con quién andas y mirarás quién eres. Si alguien quiere dejar la bebida, lo primero que tiene que hacer es cortar aquello que lo conlleva y lo invita a beber. Pablo dijo en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Una mala compañía contamina a una buena persona, lo contagia y lo daña ocasionándole un desequilibrio. En la primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 11, el apóstol Pablo dijo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Con una influencia de estas, debo alejarme de él, evitar una relación con éste, porque si no lo hago, voy a terminar contaminado. En la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo dijo, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Andemos como luz, limpios, radiantes, porque somos nosotros la luz del mundo, para con los demás personas por nuestros actos. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y el versículo 10 sigue diciendo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por testimonio y por amor a Dios, yo debo ser una persona que aborrezco la borrachera. Ese cuentico de que dicen, yo no soy asesino, pero sí soy borracho, es lo mismo, porque la palabra de Dios dice, de tanto el homicida como el borracho no heredarán el reino de Dios. Me debe quedar bien claro de que no debo juzgar a nadie por si se toma un vino o una cerveza, porque ya entendimos de que las bebidas embriagantes no condenan a nadie. Pero sí debo tener cuidado en no excederme en el consumo de estas bebidas. Y esto se llama equilibrio y dominio propio. Sé hasta dónde puedo llegar. Si tengo equilibrio y tengo dominio propio, sé hasta dónde puedo llegar y parar y tener la capacidad de decir, no tomo más. Eso es tener dominio propio y ser equilibrado. Y el Salmo 104, versículo 15, dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, ¿qué debo tener claro en mí? Saber dónde está la voluntad de Dios y saber dónde empieza mi libertinaje en los conceptos bíblicos. ¿Cómo dije? Debo tener claro en mí
en dónde está la voluntad de Dios y saber dónde empieza mi libertinaje. ¿Qué es la borrachera? Es el abuso de una bebida que entorpece mis sentidos porque me intoxica. ¿Qué es una bebida embriagante? Es una bebida que contiene un alto grado de alcohol y tiene la capacidad de embriagar. ¿Qué condena la Biblia? ¿La borrachera o las bebidas embriagantes? La Biblia condena las borracheras, es decir, el abuso o el exceso de una bebida. La Biblia no condena las bebidas. La Biblia lo que condena es las borracheras. ¿Puedo tomar un vino? Sí. ¿Puedo tomar una cerveza? Sí. Lo que no puedo hacer es beber en exceso y así no gastar mi dinero en lo que no es pan y dar buen testimonio en esto. ¿Qué debo hacer para mantenerme equilibrado? Eliminar las malas influencias, cortar lo que no sirve para buen entendedor, pocas palabras. Así, mis amados en el Señor, finalizamos con la obra de la carne llamada las borracheras. Entendimos de que las bebidas no las condena la palabra de Dios. La Biblia no condena las bebidas. Lo que condena la Biblia es la borrachera, es el exceso del consumo de tales bebidas. Y cuando no se tiene dominio propio y cuando no se es equilibrado, pues esta bebida embriagante, por su alto grado de alcohol, causa un efecto en mí que produce borrachera y entorpece mi pensamiento, mi equilibrio. Por eso vemos a personas ebrias cayéndose en solas, hablan a medias, dicen cosas incoherentes y después, cuando ya se les quita la borrachera, no se acuerdan, en la mayoría de las veces. Por eso la borrachera entorpece a las personas y me intoxica. ¿Por qué? Porque a veces cuando es tan grande el exceso del licor que se ha consumido, esta persona termina vomitando de una manera fuerte que hasta él mismo considera de que se pasó en la toma de dicho licor y hasta dicen que no vuelven a tomar, pero apenas se recuperan de ese guayabo, de ese trance que han pasado, vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio y porque no son equilibrados. Por eso, el exceso de alcohol entorpece mis sentidos, me emborracha y me intoxica. ¿Qué condena la Biblia? La borrachera. La Biblia no condena las bebidas embriagantes. Tengamos claro eso. Y si somos equilibrados y si tenemos dominios propios, podemos tomarnos una o dos o hasta 3 cervezas o un vino o 2 vinos. Y si sentimos de que ya altera nuestros sentidos, pues tengamos la capacidad y el valor de decir, no tomo más. O esperar un tiempo para que ese efecto de alcohol se diluya, desaparezca y ahí sí poderme tomar otro vino o una cerveza. Pero las bebidas no las condena la Biblia. Lo que la Biblia condena es las borracheras. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.